Vamos ahora a hablar de la ley de la gravitación universal hecha por Isaac Newton, y lo primero que vamos a decir aquí es que Newton no descubrió la gravedad, pues este descubrimiento se remonta a los orígenes de la humanidad, cuando los primeros pobladores constataron pues las consecuencias de tropezarse y luego caer. Lo que realmente Newton descubrió fue que la gravedad es universal, es decir, que este fenómeno no es exclusivo de la Tierra, como lo habrían supuesto o lo habían considerado sus antecesores. Bueno, vamos a ver aquí un poquito de dónde sale la idea de la gravedad, ¿no? De la gravedad universal. Pues Newton también se había planteado este problema, ¿no? Y como los objetos caen, a medida que caen, aceleran, pues él concluyó que debe de haber una fuerza que esté acelerándolos hacia abajo. Y no importa en qué parte del planeta estés, ya sea en el polo norte o en el ecuador o en el sur, todos los objetos caen hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, digamos en esta forma. Por lo que Newton concluyó que debe ser la misma Tierra la que ejerce esta fuerza, la que le llamó fuerza gravitacional, sobre cualquier objeto en la Tierra. Y de acuerdo con la leyenda, Newton notó que al caer una manzana de un árbol, que la gente dice que le pegó en la cabeza, que fue este hecho el que lo inspiró a deducir que la gravedad no solamente está presente en cosas cercanas a la Tierra, como los árboles, como las personas, sino en cosas más allá de la Tierra, como la Luna, que esta misma fuerza de gravedad, pues afectaba o estaba en todo el trayecto del recorrido de la Luna alrededor de la Tierra, y que pues la fuerza no estaba solamente en la Tierra, sino se extendía más allá. De hecho, que la misma Tierra giraba alrededor del Sol, pues por este mismo hecho, es decir, que la cuestión de la gravedad no era una cuestión exclusiva de la Tierra, sino era una cuestión para todo el universo. Y con esta idea pues de la Luna orbitando, pues fue que desarrolló su teoría de gravitación. A la conclusión que llegó Newton, o con su ecuación, es que esta fuerza de atracción o fuerza de gravedad entre dos cuerpos, como lo queramos llamar, es directamente proporcional a la multiplicación de las masas de los cuerpos. Es decir, que si tenemos, por decir, un cuerpo que tenga una masa m1 y acá una masa m2, pues habrá una cierta fuerza de gravedad o fuerza de atracción F, ¿no? Pero si estos mismos cuerpos tienen más masa, pues incrementa su masa aquí, la fuerza de atracción que hay entre ellos va a incrementarse, porque son directamente proporcionales a sus masas. Es decir, esta fuerza, entre más grande sea este valor, pues aumenta más la fuerza. Y dice que también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Es decir, si tenemos acá un cuerpo con masa 1 y con masa 2, esta fuerza de atracción pues va a depender de la distancia r que lo separa. Es decir, si estos mismos dos cuerpos estuviesen más juntitos o más pegados, pues la fuerza va a incrementarse. Es decir, entre menos distancia haya entre ellos, esta fuerza va a ser más grande. Ahora quiero que observemos que esta expresión matemática a la que llegó Newton es una proporción. Con este signo se denota la proporción. ¿Por qué? Porque si podemos notar la fuerza que ya dijimos que tiene unidades newtons, tiene aquí unidades newtons, no coincide con estos valores que están aquí. Si nosotros multiplicamos las unidades de la masa, serían aquí kilogramos por kilogramos entre unidades de la distancia al cuadrado, que serían las unidades de la distancia son metros, al cuadrado me quedarían unidades de kilogramo por kilogramo, me quedan kilogramos al cuadrado entre unidades de distancia son metros al cuadrado, pues metros cuadrados, que eso no coinciden con las unidades de la fuerza, estos son diferentes, ¿no? Entonces, habría que encontrar un valor que al multiplicar esta expresión que está acá, yo puedo obtener las unidades de la fuerza, es decir, las unidades de kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ese valor lo descubrió alrededor de 100 años después, lo descubrió Henry Cavendish. Mediante métodos experimentales logró convertir la expresión, la anterior, en una igualdad, introduciendo una constante, que es la constante de gravitación universal, que se denota con la letra G mayúscula. Ojo, nota no confundir esta G, que es la constante de gravitación universal, con la gravedad que tenemos en la Tierra, o la aceleración que nos da la propia Tierra, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Esta G es un valor que nos ayuda a que nuestra igualdad tenga las unidades correctas y que la expresión tome sentido físicamente.
Si nosotros podemos notar, esta parte que está aquí tiene unidades que ya dije que son kilogramos al cuadrado entre metros cuadrados. Si nosotros multiplicamos este valor o esta expresión por la constante, por las unidades de la constante G, tiene unidades de newtons por metro cuadrado entre kilogramos cuadrados. De esta manera ya pueden cancelarse los metros con los metros y los kilogramos cuadrados con los kilogramos cuadrados, y de esta manera ya me queda que la fuerza está en newtons. Ahora, ¿cuál sería el valor que tendría que tomar la G numéricamente hablando? Pues ese valor experimentalmente se llegó a la conclusión de que tiene que ser 6.67 por 10 a la menos 11. Es un valor muy pequeño. Ahora vamos a ver un poquito de dónde sale la idea de este experimento. Este experimento viene por un instrumento construido por el propio Cavendish, que consistía en esta especie de balanza, en donde había aquí un brazo horizontal de madera, y al final de estos brazos de madera pues había unas pequeñas masas que estaban colgando. Luego él aproximaba otras masas, otras esferas de plomo mucho más grandes, y pues veía cómo esta fuerza de atracción de gravedad entre las masas provocaba un giro o una torsión en esta balanza. De esta manera puedo medir este dato de la constante de gravedad universal. Vamos a ver un video en donde pues se ve claramente el experimento. Pero pues aquí en este video podemos ver esta especie de madera en donde al final tiene pues estos pesos que están colgando. Al lado o muy pegado de ellos tenemos dos masas más grandes, que lo que hacen es tratar de atraer a las masas más pequeñas. Hay que recalcar que mi video tiene una velocidad de por 2. Ahora, con el paso, aquí podemos ver también en la parte de abajo del piso pues un reloj, ¿no?, donde está cronometrando el tiempo. Y algo muy interesante es que cuando aumenta la velocidad del video, podemos ver el efecto de la gravedad. Entonces ahí está la vara oscilando con cierto ángulo, pero cuando añaden las pesas, las masas, pues se ve claramente una fuerza de atracción entre estos dos objetos, tanto los bloques o esos especie de bloques de este material con las balanzas. Si ponemos velocidad de 50, pues vamos a ver el efecto más claro, ¿no? Ahí está oscilando la balanza, y cuando ponen las masas pues se ve más claro, ¿no? Ahí te explica pues que la balanza gira con cierto ángulo, tiene un cierto ángulo, pero en el momento que ponen las otras masas, pues ese ángulo se recorta, ¿no?, dando pues la atracción de la fuerza de gravedad entre estos dos objetos. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro, ¿no? Ejemplo número 1, determinar la magnitud de la fuerza con la que se traen un cuerpo de 98 newtons y otro cuya masa es de 30 kilogramos. Digamos que estos son los cuerpos, al haber entre ellos una distancia de 50 centímetros. Vamos a ir poniendo los datos. Lo primero que tengo es la constante de la gravedad, de la gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Las unidades no las vamos a manejar porque ya vamos a dar en entendido que las conocemos. La otra que tengo es que el otro cuerpo tiene no es una masa de 98 newtons, es más bien dicho un peso de 98 newtons, pero como ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, en este caso que hay en la Tierra, aquí despejamos que la masa es igual al peso dividido entre la gravedad, por lo que la masa de ese cuerpo es su peso, que son 98, entre 9.81, que es la gravedad de la Tierra. Vamos a poner sus valores en la calculadora. 98 entre 9.81 nos da una masa de 9.9. Vamos a cerrarla en 10 kilogramos, la masa 1, digamos, y nos dan la masa del otro cuerpo, la masa 2, digamos que son 30 kilogramos. La otra cosa que se nos dice es que la distancia entre ellos son 50 centímetros, por lo que R serían 0.5 metros. Y aquí con estos datos tenemos que la fuerza de atracción entre ellos es la constante de la gravitación universal por la multiplicación de la masa 1 por la masa 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Esta es la fórmula de la atracción gravitacional. Sería aquí constante gravitacional 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 30 kilos multiplicado por 10 kilos dividido entre 0.5 metros al cuadrado. Con cuidado vamos a poner esos valores en la calculadora y me queda
poniéndolo así, 6.67 exponente a la menos 11, que multiplica a 30, que multiplica a 10, y todo esto va a estar dividido entre 0.5 al cuadrado. Entonces, la fuerza de atracción entre estas masas es de 0. Contamos aquí 3, sería 3, 6, 7 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 newtons. Si podemos ver, realmente la fuerza de atracción entre estos valores, entre estas masas, pues es pequeñita, ¿no? Recordemos que la fuerza de atracción será más grande entre las masas sean más grandes.